Hola amigos, muy buenas tardes. Gracias por permitirme entrar una vez más en sus hogares. Soy Iraide Villasmil. En este esfuerzo que hacemos todas las tardes de compartir con ustedes y hacer una mirada y análisis general de esta realidad política que atraviesa el país. Y ciertamente pues es noticia en todos lados y por todos lugares de Venezuela el tema de los diputados de la Asamblea Nacional con respecto al caso de nuestro diputado del Estado Monagas, que bueno, ya se empiezan a incorporar todos los diputados del Estado Amazonas, y el tema pues de esta amenaza donde el CNE pues quiere evitar su incorporación, donde la presión política del gobierno de Maduro pues quiere impedir el derecho de ejercer libremente a estos diputados electos en diciembre y que definitivamente dan una mayoría aplastante al tema de correlación de fuerzas en la Asamblea Nacional. Pues estamos viendo todas las cosas que están sucediendo. Cada día más vemos un gobierno perdido en su laberinto, un presidente que definitivamente ante la incapacidad de gobernar pues cede gran parte de sus atribuciones administrativas en este general que ahora comparte gobierno con él. Todos lo sabemos, pues Padrino López se convierte en un copresidente de Venezuela, y la gran pregunta que se hace el mundo entero es quién gobierna a quién y cómo se gobierna en este país, donde definitivamente la frase de Julio Borges ante la realidad de la dura crisis económica, pues él decía que Venezuela no vive una crisis, Venezuela está viviendo un verdadero caos. Y ahí me quiero detener, porque cuando uno habla de una palabra caos, caos es sinónimo de anarquía, caos es sinónimo de desorden, caos es ausencia de autoridad, caos es no saber qué vales ni cuánto valemos, caos es no saber a qué instancia dirigirse para la solución de un problema, por muy pequeño que sea, el tema de un bote de agua frente a tu casa o el tema de salud o cualquier tema, por muy cotidiano que sea y que tenga que ver con la vida real de un ciudadano que está en un país. Y ciertamente nos obliga a plantearnos la dura realidad de a quién le pagamos impuestos y por qué pagamos los venezolanos impuestos a un Estado o un gobierno que cada día, en vez de gobernar dentro del orden y de las instituciones, pues propicia el caos. Y lo digo con autoridad, propicia el caos, porque el militarismo exacerbado no va o no ha impedido para nada el caos general que vive en el país. Y sencillamente lo tenemos que ver en las turbas generales que se presencian, no solamente en el tema duro de las colas que nos ha llevado esta revolución por el tema de la ausencia de comida, sino por el tema mismo de la inseguridad. Las mismas mafias policiales y de guardia pues nos tienen controlado el tema del abastecimiento y el tema de la seguridad de nuestras vidas. Y lo cierto es que cuando uno ve noticias como esta, en donde a un muchacho le quitan la vida por robarle la bolsa de comida, pues sencillamente ya esto es un país verdaderamente en caos, privatizado, o sea, estamos en las líneas primitivas de la convivencia. Y lo peor de todo es que no se vislumbra por parte del gobierno ningún tipo de plan, sino que el plan del gobierno es no dejar avanzar una propuesta nacional de carácter constitucional como es el referéndum revocatorio. Yo tengo que decir que este fin de semana estuvimos movidos todos los partidos, absolutamente todos los partidos a lo largo y ancho del país, donde por cierto se verificaron algunos hechos de enfrentamiento con la gente del oficialismo que por ejemplo le impedían a Enrique llegar a un sitio, o lo que sucedió en Valera con el diputado y el tema de su vehículo, o lo que ha pasado en otros lugares que sencillamente ante la apertura que nos está dando el propio chavismo, entendido de la dura realidad que vive el país y que ahora vamos de su mano a sitios donde no llegábamos. Yo lo puedo decir por la propia experiencia que tuvimos este fin de semana
todos los que caminamos por Cristo de Aranza. Visitamos compañeros del chavismo que nos abrieron las puertas de su casa y compartieron con nosotros el dolor y la angustia de vivir en un país que no hay seguridad de ningún tipo, no hay seguridad alimentaria, no hay seguridad de nuestras vidas porque estamos en manos del AMPA y no hay seguridad de la salud. Tuve la oportunidad de estar con el señor José Hernández, por cierto que se le acababa de morir su esposa con un tema muy sentido del cáncer y todas estas duras realidades que estamos viviendo los venezolanos. Lo cierto es que ya inclusive voceros importantes como el propio Tarek El Aissami en esta vocería general nacional, él mismo decía, nos duele ver cómo los venezolanos hacen cola. Bueno, no debería dolerles tanto porque este es el resultado de una revolución que lo vinimos diciendo desde el mismo momento de su implantación. Lo que hicieron fue darle los dineros de los venezolanos, regalárselos a los cubanos por un lado, a tanta gente que se aprovechó de nuestro dinero público y ni hablar de estos empresarios fantasmas que se llevaron millones y millones y millones de dólares, mientras que empresas como la Polar, que están dando la cara, pues vemos en qué condiciones tiene que trabajar y en qué condiciones tiene que producir y que además no le aprueban ni un dólar frente a este escenario del general Osorio, que está perdido, pero ahí por algún día, algún momento aparecerá y tendrá que rendir cuenta de esos 27.000 millones de dólares que aprobó en comida y que los venezolanos pues fuimos estafados y robados por este ministerio. Estas son las verdades que hay que hablar, estos son los escenarios que hay que compartir en una apertura de semana. Verdaderamente complicado y difícil, pero aquí seguimos hacia adelante. Les pido que no se retiren. A propósito de estar compartiendo con ustedes el destino de lo que se espera en la Asamblea Nacional, el tema de las amenazas de poner preso a los diputados amazonas, el tema de esta caminata por el 20% que vamos a seguir pidiéndoselo al CNE, haga lo que haga Tibisay, y en las manos de ellos estará pues el resultado de la Venezuela que está empujando el futuro ya muy distinto a lo que esta revolución en algún momento quiso prometer y ofrecer a los venezolanos. No se retienen que ya venimos con más en la tarde de hoy. Bueno amigos, aquí seguimos en la tarde de hoy. Agradecer a mi equipo de producción esas bellas imágenes que tenemos de Maracaibo, un esfuerzo inédito y único que hace Global TV a pesar de del duro abate que tiene el gobierno contra nosotros, pero aquí seguimos de pie y dando lo mejor de nuestra calidad. Ahí está la belleza de nuestro escenario y qué orgullo de verdad poder compartir estas imágenes donde Maracaibo se ve tan bella y tan bonita, tan surreal, como diríamos, ¿no? Quiero compartir con ustedes indudablemente lo que ha sido la noticia y me gusta porque la verdad encabeza hoy su primer titular. Hablará hoy Tibisay Lucena. ¿Qué dirá hoy la tremenda Tibisay, la secretaria prácticamente privada del despacho de Miraflores? Porque en eso se ha convertido Tibisay. El CNE tiene más de un mes en mora porque los resultados de la validación del 1% no los ha dado y aún peor, pues sencillamente no quiere seguir avanzando en el siguiente paso que nos corresponde ante la realidad de la convocatoria del referéndum revocatorio. Lo cierto es que comparto ese titular de este periódico regional, que por cierto hace también dura esfuerzo por sobrevivir, en el cual pues titula hablará hoy Tibisay Lucena y veremos qué va a decir al país, porque ya han dejado entrever el tema de los diputados amazonas que les tienen este seguimiento, pero yo aplaudo la valentía de esta Asamblea Nacional y bien ha valido la pena haber ganado como hemos ganado ese nuevo escenario. Sencillamente creo que los tiene aturdidos el hecho de que ya hay un poder que está hablando con claridad y que no se está dejando maniatar por las amenazas ni por un TCJ que ya sabemos que están unos improvisados ahí. En fin, yo creo que, fíjense ustedes, no hemos llegado terminando el semestre, 6 meses esta nueva asamblea y el ruido y el escenario internacional, que por cierto, el Papa comentaba que no estaba muy seguro que el gobierno de Maduro quiera la participación del Vaticano y así lo dijo, estoy esperando
una verdadera invitación por parte del gobierno ante esta realidad del diálogo, que lo hemos dicho en todas las instancias, no se ha cerrado la puerta a un diálogo, lo que pasa es que el gobierno quiere dialogar a su manera y a su estilo, y nosotros vamos a seguir pidiendo y solicitando la realidad de un referéndum revocatorio. Otro asunto que toca con sumo interés la noticia de hoy regional y que es parte de esta reflexión que quiero compartir con ustedes es el tema de la comida. Indudablemente los supermercados los estamos viendo atiborrados de alimentos colombianos, que uno se hace la gran pregunta, ¿cómo hacemos con una frontera cerrada? Entonces nuestros comerciantes totalmente maniatados. Ahora con una resolución laboral que es una locura, que ya Fede Cámara y otras instancias y algunos diputados la están llevando a la revisión hasta de carácter internacional, porque eso no es otra cosa que es volver al sistema de esclavitud y de explotación. Es decir, que aquí pueden venir a buscar a Mario y decirle: Mario, usted el gobierno lo manda a sembrar yuca, o irme a buscar a mí, porque yo también soy empleada de otra empresa, y sencillamente usted, Iraida Villamil, tiene que ir porque el gobierno la manda a buscar en estas jornadas a sembrar papa. Y entonces, ¿en qué quedó todo ese aparataje de la revolución por las tierras y tanta confiscación y tanta, digamos, entrometimiento en el sector productivo con las expropiaciones y con todo este proyecto de azúcar y de leche y de palma? Ahora esto es una manera de reconocer que todos se lo robaron, que todos se lo llevaron y que seguimos con un tema improductivo. Yo cada vez que oigo a la ministra y a estos ministros hablar, de verdad les confieso, prefiero ni escucharlo, porque es que a mí me da vergüenza, a mí me da pena ajena. Yo no tengo idea de nada de sembrar, bueno, ni una caraota, y lo máximo que llegué fue en el colegio a ponerla en un potecito de compota. Eso fue lo máximo que aprendí. Pero cuando yo lo oigo hablar, indudablemente la lógica y la realidad me lleva a preguntarme, pero bueno, ¿en manos de quiénes estamos? ¿En manos de quién ha puesto este país el destino de su futuro? Y es por eso que sencillamente no nos cansaremos de pedir el revocatorio a un presidente incapaz, incompetente y ahora velado, porque cuando él traspasa gran parte de su mando a otro para que lo venga a ayudar, pues es la más clara demostración y confesión de su incapacidad. Yo creo que los venezolanos tenemos que seguir empujando esta alternativa, por lo menos mayormente pacífica. Si se puede decir que vivimos en paz, porque lo que estamos viendo en las noticias de hoy, pues sencillamente nos parte el alma. Fíjense ustedes, ya yo denunciaba a este joven que lo habían atracado por las bolsas de comida ahí mismo, cerca de Mercal. Dicho sea de paso que ahora la gente con gran esfuerzo las compra, porque como son comida que viene de Colombia, lo denuncia el propio Omar Prieto. Creo que le está hablando al propio gobernador, que se revisen sus asesores de la economía y qué es lo que están diciendo, porque el sobreprecio con el que nos están vendiendo los productos, ¿por qué entonces nos dejan producir a empresas por AR, que es nuestra y que son bolívares? Entonces tenemos que comprar una harina más y 3 veces más cara, colombiana, porque el gobierno está empeñado en intervenir la Polar. Este es el sistema de gobierno loco y nauseabundo que nos quieren imponer, y por eso es que la gente se obstinó y se cansó. Y en el fondo de mi corazón tengo que decir que bueno que estamos viviendo estas cosas, para que la gente entendiera que hace 15 años atrás, cuando decíamos que este era el camino del comunismo contemporáneo, pues bueno, ya lo está viviendo Venezuela en toda su dimensión. Mercosur lo acaba de decir. Queda ausente la presidencia del Mercosur porque Venezuela no está capacitada ni puede cumplir con ningún lineamiento de lo que él se empeñó en activar el gobierno con el tema de la incorporación nuestra al Mercosur. Fíjense ustedes que también los productores denuncian anarquía en Perijá, porque Fegalago pide a las autoridades restituir las propiedades de productores que instan a hacer las denuncias de tanto confinamiento y de tanta intervención y de tanta expropiación a esos productores que sí saben poner a producir y sembrar el plátano y las proteínas y la leche que nos hace falta en todo el país. Bastó destruir el Zulia para que Venezuela viviera en menos de 3 o 4 años el declive que está viviendo. Pero en eso se empeñó el presidente Chávez con todos sus acólitos y gran parte del generalato que se encargó de intervenir muchas de esas tierras y de esas propiedades.
un sector tan productivo como el sur del lago lo volvieron Miama. Por cierto, encabezado también por el que es actual gobernador del estado Zulia, Arias Cárdenas, cuando vino en esa crisis de inundación, y se lo dijimos y fuimos una cantidad de diputados a hablar con ellos, a pedir que se pusieran en orden y le devolvieran las tierras y se pusiera a hacer el trabajo del cachama que había que hacer de los ríos. Toda esa plata también se perdió, todo ese reservorio platanero también se perdió, y esto es una consecuencia de otra. Mientras que el gobierno le daba dólares y dólares y dólares a este general Osorio, por cierto, que se tragó 27.000 millones de dólares en alimentos. Por si fuera poco ya lo que habíamos visto con Pudreval, pues miren lo que hizo recientemente el gobierno, hace 3 años, 27.000 millones de dólares, que todos sabemos que eso fue la máquina del lavado de los dólares que le quedó a tanto revolucionario que hoy está bien rico, bien buchón, y anda por ahí viendo cómo transforma esa riqueza, mala vida, en bono, porque también sabemos en lo que andan ahorita en Caracas muchos de estos nuevos ricos revolucionarios. Todas esas verdades se van a conocer, porque aunque la quieran hacer detrás de la puerta de la oscuridad, aquí habemos venezolanos dignos, llevándole el paso a todo lo que está pasando. Porque esto es histórico, esto no lo ha visto ningún país latinoamericano, el robo que le ha hecho la revolución a todos los venezolanos. Y sencillamente, pues, aquí hay otra noticia que trae la verdad y que dice: clase media migra a planteles públicos por falta de dinero. Mucha gente ya no tiene cómo pagar las escuelas, que con gran sacrificio para que sus muchachos tuvieran una educación más o menos, porque todos sabemos que la educación pública es un verdadero desastre. Ya venimos con más en la tarde de hoy. A ustedes les pido que no se retiren a propósito de las conclusiones que quiero hacer con ustedes en esta apertura de semana, una semana que se ve muy complicada, muy difícil, pero los venezolanos tenemos que seguir de pie con este palo de agua, este chaparrón, y avanzando dentro de esta tormenta, porque pronto veremos salir el sol. Ya venimos. Yo casualmente tenía de invitado hoy a compañero de Nuevo Tiempo, Antonio Fernández, un dirigente indígena maravilloso, muy movido y muy preocupado con el tema del hambre que se está viviendo en la Alta Guajira. Y a propósito de eso, pues quiero destacar la manera con la que en la Plaza de la República se convirtió este fin de semana en un centro de acopio. Ahí se reunió un grupo de activistas fundado por la periodista Lenín Danieri, que la quiero felicitar por ese extraordinario operativo, para recaudar donativos que se destinarán a los pequeños guayú. Entre los asistentes estaba el Club de Motociclistas ABC de Maracaibo, el cual se sumó a la labor humanitaria. La iniciativa surgió por la crisis de los niños de La Guajira, pero tenemos pensado llevarlo a la zona del oeste de Maracaibo, donde también hay mucha hambre y muchísima necesidad. A Danieri estoy por invitarla a que nos cuente pues el apoyo que se ha dado alrededor de este operativo, donde todos hemos participado y hemos colaborado un grano de arena, pero sobre todo quería comentar con ustedes que yo tenía hoy a Antonio Fernández, este dirigente indígena, que venía a ver además con una foto verdaderamente dura, dantesca, del hambre que está viviendo nuestra gente en esa Alta Guajira tan duramente golpeada ante estas políticas del gobierno que no responden a ninguna realidad de mejoramiento ni de signo de bienestar. Estamos esperando también pues que Virgilio Ferrer, que es diputado pues de todo este sector indígena como otro, y por eso que se está haciendo tan importante que estos diputados nuestros del Amazonas se incorporen, porque ese es el otro sector altamente afectado y expropiado, porque no en vano les han quitado el oro, los minerales, y todos nuestros indígenas de esa zona pues del Amazonas, hay que ver cómo los han robado en sus narices sin ningún tipo de dolor en el alma, y uno de verdad se pregunta, ¿no? Porque en el pasado la gente tenía la sensación que con la incursión de los militares en el poder, sobre todo con esta historia del 4 de febrero y esta revolución que liderizó Hugo Rafael Chávez Frías, mucha gente
amarró y se amarró ese sueño con la esperanza de que iba a haber mejor seguridad, de que efectivamente iba a haber un amor por el país, un resguardo de nuestra frontera. Bueno, es que yo hablaba con tantos compañeros chavistas y, bueno, opinaban lo que opinaban en ese momento y uno de verdad a veces decía, bueno, ¿será que ellos tienen información que uno desconoce? Porque lo que yo sí estaba clara es que esto iba para un cubanismo exacerbado por las relaciones que tenía ya Chávez con todo el movimiento y la cercanía con los Castro. Ahora, la gente se planteaba pues que probablemente con la participación de un gobierno militar iba a haber más orden, iba a haber más seguridad, iba a haber más tranquilidad de una vida más digna y bueno, miren por dónde ya va el cuento. Lo cierto es que yo tengo que decir además, y así lo compartía mucha gente en Cristo Aranza comentando conmigo, la extensión que muchos militares tienen por el manejo de la comida y lo que se está viviendo pues en barrios donde hay tanta necesidad y tanta duras noches que pasan las mamás viendo a sus hijos pasar hambre y bueno, que ya prácticamente hacen cualquier cosa por un pote de leche o por 3 kilos de harina pan. Y esto nos recuerda cuando uno a veces decía que nuestras mujeres no terminaran, ojalá nunca terminaran en ese tráfico humano que uno ve en las plazas de Cuba y este tema que viene de allá, por cierto, ese tema de la jinetera viene ya de allá de Cuba, ante la dura necesidad que viven y a lo que se ha prestado pues el duro tráfico humano en todos los sentidos. A mí me duele y tengo que decirlo y felicitar pues de verdad la edición hoy de La Verdad es un lujo, todo lo que nos informa y todo lo que nos dice y todo lo que está demostrando de toda esta dura realidad por la que vivimos los venezolanos, pero también al lado de eso ver el corazón de tantísimos venezolanos trabajando y luchando por el bienestar de todos. Así como veíamos este operativo en la Plaza de la República, pues estábamos todos los dirigentes políticos caminando las distintas barriadas del estado Zulia por el hecho de informar y de llevar el mensaje de empujar la alternativa constitucional y pacífica que tenemos con el revocatorio. Estoy asombrada y maravillada y quiero dar las gracias. Nosotros caminamos más de 4 horas en Cristo Aranza, las puertas se nos abrían, gente dispuesta a apoyar y ayudar, mucha gente que lo que está esperando es el anuncio y coincido con amigos nuestros y compañeros políticos que dicen que no se extrañarían que el firmazo del 20%, que lo que se recoja, lo que se necesita recoger es 4 millones y tantas, se convierta en el propio revocatorio, porque para revocar a Maduro se necesitan 7 millones y algo. Y por las estadísticas que estamos manejando y por lo que estamos viendo en las encuestas, que más del 80 y tanto por ciento del país quiere que Maduro se vaya y esta revolución se termine, no queda duda de que hay una realidad y un sentimiento de cambio en el corazón de los venezolanos. Yo aspiro y deseo que esta confusión de gobierno que tenemos, que algunos dicen que es un gobierno de transición, otros dicen que es un gobierno militarista, otros dicen que es una renuncia velada de Maduro. Bueno, tantas cosas. Lo cierto es que Maduro ya demuestra y confiesa su incapacidad cuando invita a Padrino López a cogobernar con él. Eso es una realidad que no lo puede tapar ningún chavista. Y frente a eso, pues un país francamente deteriorado, con una dura realidad alimentaria y de salud, que sencillamente ya no hay dólares, ya no hay dinero con que atender el caos, muy bien descrito por nuestros dirigentes políticos, ya no es un tema de crisis, ya es un tema de caos. Y a ustedes pues sencillamente lo que les quiero dejar la reflexión de esta semana, que va a ser muy difícil, pero no por ello vamos a dejar de trabajar, ni vamos a dejar de llevar el mensaje y de recordarle que no solamente está en los hombros de los políticos, sino en los hombros de todos nosotros, la posibilidad no solamente del cambio del país, sino la reconstrucción de una Venezuela que nos han dejado vuelta a guiñapo, porque cualquier lugar que uno se dirija al país, uno se da cuenta que el país está en su peor momento histórico de toda su infraestructura y de toda su realidad moral y humana, jamás vivida, nunca, y con ello queda claramente demostrado lo letal, lo dañino que es
el comunismo. Y como yo lo he dicho, el comunismo contemporáneo, porque Venezuela lo que vive es una realidad de un comunismo contemporáneo. Sencillamente les pido a ustedes estar muy alerta con la noticia, muy del paso del corazón, como me han dicho tantos que me abrieron las puertas el fin de semana. Mi saludo y cariño a todos ustedes, y sencillamente dentro de nuestras limitaciones, Global TV va a seguir haciendo lo que tiene que hacer, y vamos a seguir en esta realidad de análisis y de entorno político, no solamente en lo local, sino en lo nacional, que luce muy movida esta semana. Y a ustedes, sencillamente, tener fe, tener esperanza y un ánimo de lucha por la Venezuela que nos merecemos todos los venezolanos. Los espero un próximo Porque Pasa Lo que Pasa. Chao, chao.